Buenos días, queridos amigos. Qué lindo encontrarnos aquellos que comulgamos la misma fe, o también con aquellos que están buscando la fe, o también aquellos que quieren crecer en la fe. Qué buen momento poder disfrutar en estos minutos. Esa es la idea principal. Y bueno, nos aprovechamos de Santo Tomás, que una luz intelectual y espiritual impresionante. Bueno, aquí estamos un día más con el Padre Francisco. Buenos días, Juanjo. Buenos días, Nicolás. Buenos días a todos. Hola, Padre. Esta mañana de Pascua también, de la octava de Pascua, esta semana que hemos celebrado la resurrección de Jesús. Buenos días a todos, especialmente para Pablo Obregón y Julia, que esta tarde se casan, son papás del colegio y reciben la gracia del matrimonio. Felicidades para ellos en este día tan especial para sus vidas, para sus hijos, para toda su familia. Ahí estaremos, ¿no? Ahí estaremos. Bueno, espero que nos den de comer y de tomar bien. Sí, por supuesto, una alegría lo que va a suceder. La gracia del sacramento del matrimonio. Bueno, también me sumo al saludo del Padre. Bueno, como decía el cura, todavía estamos en tiempo pascual. Hasta Pentecostés seguiremos celebrando este tiempo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y justamente por eso es que vamos a abordar la cuestión 53 de la Suma Teológica de Santo Tomás. Y en el artículo primero se pregunta a Santo Tomás de si fue necesario que Cristo resucitara. ¿Fue necesario que Cristo tuviese que resucitar? Y bueno, siguiendo el método escolástico, vamos a empezar con las objeciones. Parecería que no, dice Santo Tomás, que no era necesario que Cristo resucitara. Y él propone 3 objeciones sobre este tema. Así que vamos a abordar una por una, pero antes de ir a la segunda, vamos a escuchar la respuesta a la objeción que Santo Tomás hace. Muy bien. Bueno, muy bien. La primera objeción dice, la resurrección consiste en que el animal que estaba disuelto y muerto se vuelva a levantar. En eso consiste la resurrección. Pero Cristo no murió por el pecado, porque Él no tenía pecado. Era igual en todo en nosotros, menos en el pecado. Entonces, pero Cristo no murió por el pecado, ni su cuerpo tampoco se disolvió, como consta más arriba. Luego, no le convino propiamente resucitar. Bien. ¿Qué eso? Respuesta a la primera objeción, estamos ya en la tercera parte de la suma, es decir, al final de la suma que está hablando de Jesucristo y el retorno al Padre, ¿no? Hemos visto cómo comenzó toda la suma con la creación del hombre, la caída del pecado, cómo es necesario que venga Jesucristo para la salvación eterna, y ahora volvemos a Dios, al Padre, desde el Cristo resucitado que estamos tratando, por eso en esta tercera parte. Y para responder a estas objeciones, hay una afirmación fuerte que toma Jesús de Lucas 24. Dice, era necesario que Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos. Esto lo dice Jesús a los discípulos de Emaús, final del Evangelio de Lucas, que posiblemente uno de los discípulos sea el mismo Lucas, que iban caminando 2 discípulos muy tristes, agobiados, frustrados porque no reconocían en Jesucristo el verdadero Mesías, a quien creían que iba a venir como el gran liberador, no aceptaban la humillación de que un Dios pudiese morir. Entonces es Jesucristo mismo el que les aclara en el camino que era necesario que padeciese por un lado, pero resucitarse entre los muertos, y responde con esta afirmación fuerte entonces a las objeciones de Santo Tomás. Santo Tomás tiene toda la humildad de, primero, reconocer la Sagrada Escritura como argumento fuerte de autoridad, y desde allí
tomándose desde una verdad eterna como la Escritura, como la palabra de Dios, es que puede teológicamente y filosóficamente empezar a contestar. Y contesta esta primera objeción, dice que aunque Cristo no cayó por causa del pecado, o sea, no es que Él haya muerto porque haya pecado, sin embargo, a causa de la muerte, en cuanto que Él ha tomado la naturaleza humana que ya estaba quebrada por el pecado original, en esa fragilidad, ¿no? Y desde ahí es la muerte que Él pudo experimentar. Por lo que puede entenderse que la persona de Cristo ha experimentado esa muerte en el mismo cuerpo, pero no significa que se haya corrompido a modo de cualquier cadáver, sino que experimentó la separación del alma y del cuerpo, aunque no se haya desintegrado. Es decir, sí murió, pero no se desintegró o corrompió el cuerpo, como nosotros podemos ver un cuerpo en un cadáver. Bueno, si hemos tenido esa experiencia, es así, porque el principio de vida en el cuerpo es el alma que le da vida. Una vez que se separa el alma del cuerpo, que eso es la muerte, ya no tiene vida y empieza a enfriarse el cadáver. Esto es así, aunque puede ser crudo decirlo, pero bueno, tenemos la esperanza de la resurrección. Vuelve el alma al cuerpo y resucita. ¿Mm? Pero esto es así. Entonces él no tuvo esa corrupción. Y tenemos que decir que lo mismo puede haber, seguramente experimentó la Virgen María, es como que se hubiese dormido a la imagen, ¿no? Como verlo dormido, aunque en el cuerpo de Cristo estaba totalmente destrozado por lo que había padecido en los latigazos, en la pasión y demás. Pero bueno, no hubo corrupción como cadáver, sino separación en cuanto a muerte clínica, digamos, alma y cuerpo, eso sí. Claro, lo que pasa es que antes del pecado original, Adán y Eva tenían la posibilidad de no morir, que son los dones preternaturales. Sí. Al cometer el pecado original, las consecuencias de esa desobediencia es la enfermedad, la vejez y la muerte. Entonces, ¿cómo se repara, cómo se vuelve a la recreación? Claro. Con la encarnación. Entonces Dios se encarna para vencer todas las consecuencias que provocó el pecado original, como la muerte. Como la muerte. Venciendo el único que podía vencer la muerte, claro, era el creador de la vida y el que es la vida, el yo soy la vida, la resurrección y la vida, lo dice varias veces. Juan 11, ante la resurrección de Lázaro y demás, Éxodo 3:14, frente a Moisés, yo soy, es la vida misma que puede vencerlo. Hay una hipótesis, es curioso, de Adán y Eva, si hubiesen realmente, no hubieran muerto en cuanto a la corrupción, si no hubieran pecado, obviamente, pero es posible que podrían haber pasado, ¿sí?, como un dormir y hacia la eternidad, para una contemplación divina, para estar, porque si no, claro, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubieran tenido hijos? Claro que sí, Adán y Eva lo tuvieron, claro, digo, si no hubieran pecado. Y si no hubieran tenido la muerte corporal ninguno, hoy mismo, después de miles de años de historia de la humanidad, seguiría ahí caminando por la calle Adán, Eva, todos nuestros abuelos, claro, y bueno, íbamos a caer, iba sobre... la cantidad de población iba a ser sobreabundante por todos lados, nos íbamos a caer por los continentes de tanta gente que hubiese habido. Pero la hipótesis es esta, que unidos a Dios en su santa voluntad hubiesen, como una muerte mística, pasar hacia la eternidad. Pero muy bien, pasamos a la segunda objeción. Dice Santo Tomás: todo el que resucita es elevado a algo más alto, puesto que resucitar es moverse hacia arriba. Pero el cuerpo de Cristo permaneció, después de muerto, unido a la divinidad, y así no pudo elevarse a algo más alto. Luego, no le competía resucitar. Clarísimo la objeción. Sí, tal cual. Bueno, respondemos a lo siguiente. Santo Tomás responde: la divinidad estaba unida al cuerpo de Cristo
después de la muerte con la unión personal, pero no con la unión de la naturaleza a la manera en que el alma está unida al cuerpo como una forma a fin de constituir la naturaleza humana. Y por eso, al estar el cuerpo unido al alma, fue promovido a un estado más alto de la naturaleza, pero no a un estado más alto de la persona. Entonces, lo que está diciendo Santo Tomás es que la misma resurrección de Cristo sí se está siendo elevado y está dignificando a la persona humana en cuanto, como dice aquí, ¿no? Al estar el cuerpo unido a la alma, fue promovido a un estado más alto de la naturaleza, ¿no? Dignificando la naturaleza, pero no a un estado más alto de la persona, ¿no? Es una perfección de la naturaleza humana. En ese sentido se está tomando esta elevación de altura. Muy bien. Y la tercera y última objeción sobre este tema, dice Santo Tomás como tercera objeción: las cosas que han sido ejecutadas acerca de la humanidad de Cristo se ordenan a nuestra salvación. O sea, todo lo que ha sido ejecutado, realizado acerca de la humanidad de Cristo, todo se ordena a la salvación de la persona humana. Pero bastaba para nuestra salvación la pasión, por la que hemos sido librados de la pena y de la culpa, como consta más arriba. Luego, no fue necesario que Cristo resucitara de entre los muertos. Con la pasión ya bastaba para la salvación. Entonces, si con la pasión bastaba, ¿qué necesidad tiene de morir y de resucitar? Objeción respondida por Santo Tomás. Hablando con propiedad, la pasión de Cristo obró, dice el santo doctor, el doctor Angélico, la verdad que tenía una mente angelical, obró nuestra salvación en cuanto al alejamiento de los males. Eso fue la pasión, es decir, se alejó de los males. ¿Por qué? Porque recibió males y no salió con el látigo que podría haber dicho. Claro. Si Jesús hubiera dicho pensar nomás con todo lo que le estaban haciendo, que desaparezcan, hubiera hecho así y desaparecía todo el mundo. Bueno, se lo dijo Poncio Pilato. Se lo dijo Poncio. Hubiera venido un ejército del cielo y lo hubiera... Pero él al perdonar, padecer y perdonar, vence al mal. Pero dice, en cambio, con la resurrección lo hizo como inicio y ejemplo de todos los bienes, para comenzar la historia de la bondad. Por ejemplo, Jesucristo se encarnó en la plenitud de los tiempos porque también el mal podría haber avanzado mucho más, entonces frena toda la historia del mal de la humanidad y comienza la historia del bien en él mismo, que es el bien. Entonces, a lo que dice Santo Tomás, no solamente es por la pasión para salvar en cuanto no hacer lo malo, sino para hacer lo bueno y como ejemplo, es lo que acaba de decir, ¿no? Como ejemplo de inicio del bien. Y esto es importante porque aquellos que queremos vivir la gracia del bautismo como resucitados, no solamente un cristiano es el que no hace el mal, sino el que hace el bien. Es fuerte este argumento. ¿Por qué? Muchas veces dice, padre, yo la verdad que no hice nada malo, no maté a nadie, no robo, no sé qué, estoy bien con mi familia, hasta ahí todo bien. Pero vivir como resucitado no simplemente es no hacer el mal. Ahí lo felicito, está todo bien, no guardamos cuenta del mal del otro. Ahora dice Santo Tomás que tenemos que ser inicio y ejemplo del bien. Por lo tanto, tenemos como resucitados empezar a hacer el bien. Entonces ahora pregunto, bien, no haces el mal, pero quedarte en casa todo el día viendo una serie, o alguien necesita de ti y no le ayudas, son pecados que, o males en realidad, porque son oportunidades de hacer el bien y no lo estoy haciendo. Entonces esa omisión que tengo para hacer el bien es aquella que me impide encontrarme con el Cristo resucitado. El Cristo que padeció y muerto, Él es el que perdona y salva a la humanidad en cuanto el perdón y la gracia. Pero el Cristo resucitado es el que me da ejemplo a ponerse a hacer el bien y actuar el bien y servir a los demás. Por ejemplo, esto cuando Jesús
lava los pies a los apóstoles, cuando él predica las bienaventuranzas, cuando está haciendo el bien, ya son actitudes propias que anticipan su resurrección. No solamente es no hacer el mal, sino también empezar a hacer el bien. Esto es el Cristo integral en su vida, muerto y resucitado para hacer el bien. Muy, muy claro. Bueno, Bien, vamos si a querés, hacer... ahí el respondo. Claro, el respondo. Sí. Podemos algunas frases, las vamos a hacer, no todo, pero Santo Tomás habla de 5 motivos fuertes sobre la resurrección, ¿no? Primero, en esta humillación de Jesús y al resucitar, está hablando que él, habiéndose humillado hasta la cruz, por caridad y obediencia a Dios, es exaltado por Dios en la resurrección. Por lo tanto, todo el que se humilla será ensalzado. Como la Virgen María, aquí está la esclava del Señor. Pero todo el que se humilla en casa, en tu vida, ante Dios, y no vive en la soberbia ni el egoísmo, sino vivir en la humildad y en la confianza. Y la humildad, tal vez, si eres esposo, esposa, ser humilde ante el otro, un hijo ante sus padres, incluso cuántas veces sucede de gente mayor que está cuidando a sus papás, que sus papás tal vez no lo trataron del mejor modo cuando eran chicos, y ellos se humillan cuidándolos ya de ancianos. Bueno, Dios te va a ensalzar, te va a resucitar, te va a glorificar por esa humillación. Cristo se humilló, es glorificado, entonces también nosotros vamos a ser glorificados si nos humillamos. Humildad ante todo, ese es el camino de la santidad. Segundo, dice Santo Tomás, fue confirmada nuestra fe en la divinidad de Cristo, y no tendría sentido nuestra fe si no hubiera resucitado. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y nuestra fe, dice San Pablo en Corintios. Entonces, era necesario que resucitase para que nuestra fe tuviese sentido. ¿Por qué? Si no, es lo que le pasó a estos discípulos de Maús, que hablábamos, muchos se fueron, los apóstoles estaban escondidos ahí en el cenáculo. Porque si Cristo resucitó, bueno, el Hijo de Dios sí, hizo muchos milagros, nos transmitió la fe, nos predicó sobre el reino de Dios, pero nuestra fe estaría limitada, no podría, incompleta, porque no ha resucitado. Entonces no tendría sentido. Necesitamos esta resurrección para que todo lo que predicó Cristo tenga plenitud de sentido. Y tercero, para levantar nuestra esperanza, ¿no? Para que nuestra cabeza se levante y tengamos mirada hacia lo eterno. Por ejemplo, una persona que ha experimentado la muerte cerca de los suyos, ¿no? Estos que están viviendo en guerra, ¿no? Imagínate, pueden morir tus padres, tus hermanos, demás. Una grave enfermedad, una situación económica tremenda. O sea, la peor situación que puedas llegar a tener en la vida, hay una esperanza que es la vida eterna y la resurrección. Entonces también resucitó para que tengamos esperanza, decir ánimo, levanta la cabeza que hay resurrección eterna. Y todo eso te cambia. Todos los males que puedas llegar a tener tienen un sentido final que es una esperanza, que es de alegría, no de tristeza. Después dice Santo Tomás, para instrucción de los fieles, para que podamos tener la vida en la gloria de Dios, una vida nueva. Entonces también resucita para que nuestra vida esté iluminada sobre la nueva vida en Cristo Jesús, como aquellos que vivimos como resucitados, ¿no? Es un estilo de vida, de vivir hacia la vida y no hacia la muerte, ¿no? O hacia el pecado, o hacia el mal. Es un estilo de vida como resucitado. Y finalmente, para complemento de nuestra salvación, dice, soportó los males, muriendo y liberándolo de todo mal, así también fue glorificado, resucitando para llevar los bienes. Entonces, es un poco lo que habíamos dicho antes, que lo toma como una tercera objeción que habíamos planteado. No solamente murió liberando de todo mal, sino él resucita para llevarnos a los bienes y a los bienes eternos, a la vida eterna, y que vivamos siempre en el bien. Entonces, estos son los argumentos fuertes también
en el respondo sobre por qué tenía que resucitar Jesús. O sea, haciendo un repaso, son 5 razones. Primero, la exaltación del humilde. Exacto. Segundo, para crecer en la fe. Tercero, para crecer en la esperanza. Exacto. Cuarto, como ejemplo de vida. De bien. Y Sí, quinto, para llevar todos los bienes a Dios. Exacto. Todos los bienes a Dios, y es una esperanza que se habla de un hombre nuevo y no vivir desde el mal, sino desde el bien y la esperanza de la eternidad. Muy bien. Bueno, vamos a saltear el artículo 2 y vamos a pasar al artículo 3. Perfecto. Y ahí, este es un tema que nos va a dar para bastante. Se pregunta Santo Tomás de si Cristo fue el primero que resucitó. Sí. Y volvemos a la misma metodología tomista. Parecería que Cristo no hubiese sido el primero que resucitó. O sea que ahí ya nos está dando la respuesta, sí, fue el primero. Pero bueno, vamos a las objeciones. La primera, se lee en el Antiguo Testamento haber sido resucitados algunos por Elías y Eliseo. Por ejemplo, en Hebreos. Las mujeres recobraron sus muertos por resurrección, dice el Antiguo Testamento en Hebreos. De la misma manera, también Cristo, antes de su pasión, resucitó a 3 muertos. Luego, Cristo no fue el primero de los que resucitaron. Bien, muy interesante. Aquí se usa la palabra resurrección de un modo uniforme muchas veces, pero hay que hacer una salvedad importante. Una cosa es volver a la vida terrenal y otra es resucitar hacia la vida eterna. Por ejemplo, cuando Cristo resucita a su amigo Lázaro, por eso me has traído hoy, porque soy Lázaro resucitado. Si no hubiera resucitado Jesús a Lázaro, después Lázaro tuvo su vida, soy parte de su familia. Bueno, entonces, una cosa es volver a la vida, ¿sí? Y hay incluso historia de santos que con la gracia de Jesucristo han podido resucitar a muertos, o la gracia de resurrección también aquellos que se han sanado. Bueno, tenemos el ejemplo de Carlo Acutis y tantos santos que se han sanado de graves enfermedades terminales, incluso de cánceres, porque son eso se desprende de la gracia de la resurrección de Jesucristo, y por medio de Cristo también los santos pueden actuar para una sanación de una enfermedad mortal. Incluso hay situaciones de gente que había fallecido y por intercesión de los santos, ¿no? Como el Padre Pío, bueno, grandes santos, que han vuelto a la vida. Entonces todos ellos, pero bueno, ahí dice, bueno, el primero en resucitar. Hubieron en el Antiguo Testamento que hubieron aquellos que volvieron a la vida, pero no significa que hayan resucitado hacia la eternidad. Bueno, pero ¿cómo es posible que si Jesús resucitó después que estos hayan vuelto a la resurrección, a la vida terrena, entonces, pero Jesús lo hizo después? El tema es que él, al resucitar hacia la eternidad, él, siendo Dios eterno, la eternidad toca todo tiempo hacia el pasado y hacia el futuro de la humanidad. Entonces la resurrección de Cristo, que fue en el año 33, esa resurrección toca, ya vamos a ver cuando desciende a los infiernos, la resurrección de todos los muertos y a aquellos que, aunque hayan revivido en la tierra, pero después murieron definitivamente, toca hacia atrás en el pasado y le da vida y vida eterna y hacia el futuro. Entonces, esta objeción Santo Tomás la responde desde el respondo, es decir, desde el cuerpo fuerte de la respuesta, y después va a cada uno. Entonces, estamos obligados un poco a descubrir su respuesta esencial que da respuesta a todas estas objeciones. Dice, la resurrección es la vuelta de la muerte a la vida, pero son los modos en que se habla de la muerte. Uno, cuando es la liberación que se limita a una muerte actual, de suerte que alguien comienza a vivir de cualquier manera después de haber muerto. Y otro es liberándolo no solo de la muerte actual, sino también de la necesidad y de toda posibilidad de morir. Es decir, una muerte definitiva y una resurrección definitiva. A esto para
en teología se habla de la primera muerte y segunda muerte, ¿no? Entonces, en esta muerte definitiva o segunda muerte, también hablamos de la condenación, ¿no? Entonces, que es una muerte espiritual. Entonces, esta es la resurrección de Cristo verdadera y perfecta, porque mientras uno vive sujeto a la necesidad de morir, es cierto que domina la muerte, ¿no? El cuerpo está muerto y a causa del pecado. Siempre puede volver a morir. Incluso los que resucitaron o volvieron a la vida antes del Antiguo Testamento volvieron a morir. Y lo que es posible que exista, dice Santo Tomás, existe de algún modo en cuanto a potencia. Así resulta evidente que la resurrección solo libra a uno de la muerte actual, pero es una resurrección imperfecta. Entonces la distinción que hace es aquellos que vuelven a la vida, resucitan sí, pero imperfectamente porque van a volver a morir. Claro. Entonces, en cuanto a la resurrección perfecta que viene de Jesucristo, que es el primero resucitado entre los muertos, es una resurrección en la vida que es inmortal, eternamente inmortal. Entonces, el Cristo, una vez que ha resucitado entre los muertos, ya no muere más. Su resurrección es perfecta. Y en cuanto a la resurrección imperfecta de los que habían muerto y han vuelto a la vida, Cristo con su resurrección perfecta los hace inmortales en el cielo. Entonces, no solamente que su resurrección corporal van a estar eternamente en el cielo, va a resucitar el cuerpo, sino también el alma eternamente. Esta resurrección habla de todos nosotros como, ya con esto vamos cerrando esta primera etapa, dice que somos inmortales. ¿Qué significa esto? Que el hombre cuando resucite, por la gracia de la resurrección de Jesucristo, es como que sale el sol e ilumina toda la creación. Bueno, también por la resurrección de Cristo ilumina a todas nuestras almas para resucitar. Pasamos a ser inmortales, es decir, que ya no somos mortales, pero no pasamos a ser eternos. Dice, vamos a la eternidad, pero no es que seamos eternos. ¿Por qué? Porque el único eterno es Dios. Ni siquiera los ángeles, ellos viven en la evo-eternidad. ¿Por qué? Porque han sido también creados en un punto cero y han sido creados hacia la eternidad. Han sido creados y van a la eternidad. Evo-eternidad, media eternidad, digamos, ¿no? En cambio, nosotros pasamos a la inmortalidad, unidos a la eternidad de Jesucristo. Pero no eternidad plena porque hemos sido creados en la temporalidad. Hemos tenido un momento de inicio, nuestra creación, en el seno de nuestra madre, cuando Dios infunde el alma en la concepción, comienza nuestra vida, morimos, tiene un fin terrenal y seguimos hacia la eternidad en la inmortalidad. Entonces el hombre está destinado a la inmortalidad por la eternidad de Jesucristo, porque Él es el primero en resucitar. Entonces nuestras muertes temporales, aunque hayamos vuelto a vivir, aunque hayas estado en un, no sé, paro cardíaco, estuviste 3 minutos muerto, ¿viste? Muchas veces sucede, más allá de todo eso que haya sucedido, la verdadera resurrección es hacia la eternidad. Ahí pasamos a ser inmortales. Entonces es la eternidad del cuerpo, ya vamos a ver las cualidades del cuerpo resucitado, y la del alma unida a la Jesucristo, para estar plenamente unido a Dios en la gloria eterna. Y ahí sí, Cristo, el primero en resucitar, da la posibilidad a que nosotros podamos pasar a la inmortalidad de un modo ahora sí definitivo y también perfecto y no imperfecto, si hemos vuelto a vivir en lo terreno. Vos me haces pensar, corregime si me equivoco, pero una sugerencia que me atrevo a compartir es la siguiente. Todo lo que pasa en el orden natural es un reflejo, de alguna manera, del orden sobrenatural. Entonces podemos trasladar todo lo que acabas de decir de la muerte y de la muerte imperfecta, que uno puede volver a la vida, es lo que nos pasa también cuando pecamos y vamos a confesarnos. Entonces hay una muerte espiritual que recuperamos con la confesión. Y es como volver también en el orden sobrenatural, volver a la vida. Sí, está muy bien eso. ¿Por qué? Porque
la centralidad de todo lo que estamos hablando es la Pascua de Jesucristo, muerto y resucitado. Entonces, desde la resurrección de Cristo, es como que Cristo nos dejó los 7 sacramentos. De los 7 sacramentos, el esencial es la Eucaristía, porque es Jesucristo mismo, los otros están referidos a Cristo. Pero como que Jesús los instituyó, pero no los activó. Fueron activados cuando Él resucitó. Con la gracia de la resurrección de Jesucristo, tiene sentido cada sacramento. Por lo tanto, el ejemplo que vos diste está muy bien. Es decir, cuando se confiesa y vuelve a nacer, cuando pide perdón y recibe la gracia de la resurrección de Cristo. Claro. Entonces, desde la Pascua de Cristo, Cristo resucitado es el que actúa con vida eterna en un bebé de unos meses cuando es bautizado. Cristo resucitado es el que está en la Eucaristía. Yo cuando comulgo a Jesús, cuerpo y sangre de Cristo, no comulgo la de un cadáver, sino la del Cristo resucitado con vida eterna. Claro. Pablo y Julia, que se casan hoy, es el Cristo resucitado con la vida eterna que los une para decir sí quiero. ¿Cómo yo le puedo decir a otra persona te voy a amar y sí quiero para toda la vida? Con la gracia de Dios, con la gracia del Cristo resucitado que me da vida eterna para aguantarte, soportarte, para perdonarte, para que me perdones, para que yo pueda amarte como un servidor y no como un dueño de tu vida, sino como un servidor. Es el matrimonio, o el ejemplo que diste para una nueva vida en la confesión, en la confirmación. ¿Qué recibo? La gracia del Espíritu Santo del Cristo resucitado para poder tener obras de vida eterna con mis hermanos. Por eso recibo la confirmación o la unción de los enfermos. Es decir, todos los sacramentos reciben la gracia de la vida eterna del Cristo resucitado, y ahí tienen sentido los sacramentos. Sin esto no habría sacramentos. Lo hubiera instituido como algo que pasó y quedaba allí. Ahora tiene la fuerza del poder de Jesucristo. Bueno, vamos a hacer un descansillo, así que volvemos enseguida con este tema tan interesante. Ya volvemos. Bueno, aquí estamos de vuelta. Antes de ir a la segunda y tercera objeción, padre, llega un comentario, pregunta de Juan Carlos Billy de Villa Bosch, Buenos Aires. Y ¿qué podemos decir sobre la glorificación del cuerpo resucitado? Glorificación del cuerpo. A ver, muchísimo. En realidad, cuando Jesucristo resucita, está glorificando a todo lo creado, a toda la naturaleza humana. Entonces, lo está glorificando a Dios porque lo está alabando y está ensalzando su dignidad siendo Dios, pero ha glorificado a Dios y está glorificando la humanidad. Por eso, en la oración sacerdotal de Juan 17, Jesús, antes de la pasión, le dice al Padre, glorifica a tu Hijo. Él está esperando, le está dando gloria y está esperando también ser glorificado. Y cuando Dios glorifica a Jesucristo, glorifica en Cristo toda la humanidad porque Él asumió la humanidad. Por lo tanto, glorifica el cuerpo. Y esto es hermoso porque todo cuerpo de un cristiano, por ser templo del Espíritu Santo, está glorificado por la dignidad de lo que conlleva, que es contenerlo a Dios. Entonces, un pequeño bebé o un anciano o alguien que tenga una tremenda enfermedad, aunque esté postrado en cama, ese cuerpo está glorificado por la resurrección de Cristo y porque contiene a todo Dios en su alma. Entonces, por ese inmenso tesoro que es ser imagen de Jesucristo en su alma, está glorificando todo su ser. Hoy, en este mundo tan superficial, creemos que todo lo que se glorifica es lo que estéticamente es bello. Entonces, se glorifica a un modelo, una modelo de televisión, de pasarelas o de publicidad, entonces se glorifica por la imagen. Y si no, se le mete botox al cuerpo como para glorificar estéticamente. Pero la belleza no es lo superficial, sino
viene desde adentro por lo que está conteniendo, ¿no? Porque si no, es la belleza simplemente de una obra de arte estética o superficial, exterior, y no lo que contiene, ¿sí? Un cofre de oro, por más hermoso que sea el cofre, si yo lo abro y está vacío, no me sirve de nada el cofre. Me sirve el cofre si yo lo abro y está lleno de oro, ¿no? Entonces, el cuerpo está conteniendo toda la presencia de Dios en nuestra vida y es un cuerpo que es glorificado por la misma resurrección de Jesucristo, el mismo cuerpo que hemos tenido, que después fue ceniza, pues posiblemente, cuando es resucitado. Entonces, la gloria del cuerpo y la gloria de la persona integralmente está siendo planificada por la resurrección de Cristo. Y es así cuando Dios glorifica a su Hijo en Cristo, le da un cuerpo resucitado, que ahora vamos a entrar en cuestión de cuáles son esas cualidades gloriosas de un cuerpo ágil, espiritual, luminoso, transparente, sutil. Es el cuerpo ya glorificado y glorioso que va a vivir eternamente y ya no se va a corromper nunca más por la gloria de la resurrección. Muy bien. Volvemos a la cuestión de si Cristo fue el primero que resucitó. Y en la segunda objeción, Santo Tomás plantea lo siguiente: entre los milagros que acontecieron en la pasión de Cristo se cuenta el de que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Luego Cristo no fue el primero de los que resucitaron. Bueno, lo que hace Santo Tomás es tomar las palabras de San Agustín para responder a esta segunda objeción, diciéndose que algunos opinan que en el momento en que la muerte de Cristo fue otorgada a los justos una resurrección de la misma clase que la que nos promete el fin del mundo, pero dice San Agustín, pero si no volvieron a morir despojándose de sus cuerpos, habrá que ver el modo de entender cómo es que Cristo, primogénito entre los muertos, sí, precede ante esta resurrección. Bueno, a ver, cuando... y bueno, y termina, Santo Tomás, es larga la objeción, por eso la voy a resumir, por lo que nos dice San Agustín. Dice Santo Tomás citando a San Mateo: como resucitó Lázaro, así también resucitaron muchos cuerpos de los santos para manifestar al Señor resucitado, ¿no? Entonces, el poder, lo habíamos resuelto un poquito antes, ¿no? El poder de la resurrección de Cristo hizo que ese mismo poder, es como si fuese un terremoto en todo el mundo, ¿no? Hizo que muchos otros resucitasen y volviesen a la vida, ¿no? Y después esos cuerpos, dicen que fueron miles de cuerpos y personas que habían fallecido tal vez en ese día o inmediatamente, volvieron a la vida por el mismo poder tan fuerte, humanamente y naturalmente y antropológicamente. Además que fue una resurrección sobrenatural, obviamente tocó la naturaleza humana de todos los que habían muerto, entonces volvieron a la vida. Entonces sí es el primero, como el sol que ilumina a toda la creación, como el sol y la fuerza de la resurrección tocó a toda la humanidad. En lo inmediato muchos volvieron a la vida y en el tiempo, en lo eterno, empezó a resucitar todos los que habían muerto antes y después. Entonces esa fue una resurrección inmediata. Cristo fue el primero y le dio posibilidad a resucitar a los demás. Con su fuerza. Y hay y aprovechamos algo que la gente siempre pregunta, que está en el credo como profesión de fe: ¿por qué Cristo desciende a los infiernos como resucitado, ¿no? Estamos hablando de Cristo resucitado, que da vida eterna a todos sus contemporáneos, digamos, hacia adelante, pero hacia atrás también en el tiempo, que esto de descender a los infiernos. Cristo fue a los infiernos, es decir, al purgatorio. No entendamos infierno como lugar de dolor, sino como la ausencia de Dios. Entonces, todos aquellos justos que vivieron antes de Jesucristo, en todo ese tiempo anterior a Cristo,
son los que estaban esperando la resurrección de Cristo en el purgatorio o el infierno, en cuanto está en lo más inferior, en lo más bajo, en cuanto no tenían la posibilidad de todavía verlo a Dios y contemplarlo a Dios eternamente para ser felices. Estaban en la sala de espera. No significa que estaban sufriendo propiamente como Abraham, Moisés, que los patriarcas o todos los justos del Antiguo Testamento, ¿no? No sé, Isabel, la tía de Jesús, ¿no? La mamá de Juan Bautista, o el mismo Juan Bautista, todos los que habían muerto antes de Cristo, antes de la resurrección de Cristo, estaban, no significa que haya sido una espera no sé, Abraham fue 19 siglos antes de Cristo que vivió, tuvo 19 siglos esperándolo. En esa espera, desde la misericordia de Dios, como es eterno, Cristo y su resurrección, también es Señor del tiempo. No significa que estuvieron esperando tanto tiempo. Esa espera, que puede haber sido también purgatorio de espera y purgación de los pecados, en algunos puede haber sido, es un misterio que cada uno recibió la gracia en distintos momentos, pero bueno, es la espera que Dios haya dispuesto. Tal vez algún justo del Antiguo Testamento no esperó ni un segundo, así muerto, y al toque resucitó, aunque Cristo haya vivido, no sé si se entiende, muchos siglos después, porque al ser eterno volvió atrás a su infierno. El infierno de la vida es justamente esto: no estar con Dios, no estar con la verdad, no estar con el bien. Más allá, hay gente que vive muy bien en esta vida, aparentemente lo tiene todo, pero está en ese infierno de no vivir en la verdad, en el bien, en la alegría, no vivir en Dios y vivir para uno mismo. Entonces, y no estamos diciendo que esté sufriendo, después tal vez sufra o no, no lo sé. El tema es que Cristo volvió a rescatar a aquellos que todavía no estaban viéndolo a Dios. Entonces va al infierno de decir, ahora sí, saco las vendas y todos podrán ver a mi Padre, porque Él, como con el poder de su resurrección, habiendo resucitado el primero entre los muertos, tiene ese poder para ir a rescatar a todos los justos y llevarlos a la eternidad. Acá manda saludos, sí. María de la Paz Otolengui. Muy bien, saludos, Paz. También manda saludos Pablo Obregón, la víctima de... Se levantó temprano el día de su boda. Siempre se levanta temprano. Y además es uno de los seguidores muy fieles al programa, uno de los tantos. Así es. Bueno, si quieres podemos ir a las cualidades de los cuerpos resucitados por el tiempo, me parece bellísimo. Dale. Que es lo que habíamos introducido. A ver, algo es muy hermoso lo que va a suceder. Cuando Cristo resucita, ese poder de resurrección es profético en todos nuestros cuerpos. Entonces, ¿qué va a suceder? El alma se une con el cuerpo y le da... ¿Por qué? Porque es el mismo cuerpo que tuvo en cuanto a la identidad del cuerpo. Y esa integridad de todos pasamos a ser muertos que van a resucitar de modo incorruptible, para siempre, o hacia la eternidad o la condenación. Es así porque es la integridad del cuerpo. Entonces, aquel que haya buscado y deseado la verdad y el bien va a poder verlo eternamente. Serán cuerpos de los justos, de impasibilidad, es decir, no va a ser mutable, ya no hay cambio, no vamos a crecer, ni envejecer, ni habrán arrugas, ni nos vamos a enfermar. Va a haber agilidad, es decir, de estar un lado y en el otro, no como nosotros que caminamos 1 kilómetro o 2 y nos cansamos, porque seremos como si fuésemos, para que se entienda, ángeles, pero bueno, son cuerpos resucitados. Agilidad, claridad, ¿no? Como un ser de luz, un ser que emana luz de la luz de resucitado, no de nosotros. Somos cuerpos, vamos a ser cuerpos celestes, ¿no? Cuerpos espiritualizados, es decir, el poder al tener toda la fuerza del Espíritu de Jesucristo en nuestra alma, nuestro cuerpo va a estar llevado por el Espíritu, por el alma. Ahora es por el cuerpo, nos enfermamos, estamos tristes, si tenemos hambre tenemos mal humor, si estamos cansados también, los niños tienen hambre, empiezan a llorar. ¿Por qué? Porque estamos dominados de algún modo por el cuerpo. En cambio, en un resucitado, el que lleva el timón de nuestra vida va a ser el alma, el espíritu, y en el mismo cuerpo. Por eso también responde a aquellos que
tristemente creen que vamos a ser reencarnados, ¿no? Es un poco muy triste, claro, porque pueden haber recuerdos y demás. Como hay un deseo tan fuerte de la eternidad, de la inmortalidad en la vida, eso está, somos capaces de, ¿no? Que somos capaces de Dios, de esa eternidad. Entonces el maligno, para confundirnos, nos dice, sí, es que sos eterno, en cuanto hubo otra vida vas a reencarnarte en otro cuerpo y así vas saltando de bicho en bicho, de cuerpo en cuerpo y demás, el alma no hay identidad de realmente lo que somos, ¿no? Y eso, bueno, lo explica muy bien la psicología. Yo puedo tener un recuerdo, tal vez porque alguien me dijo algo, o por mi forma de ser, o porque vi una película de, no sé, de un rey, un soldado que vivió hace tantos siglos y me creó... Somos únicos e irrepetibles. Irrepetibles, exacto. Entonces, ¿cómo vamos a resucitar? Vamos a resucitar en la plenitud de Jesucristo que ha resucitado, es decir, en la edad de Cristo, en una edad juvenil, en cuanto que es la perfección de la naturaleza humana, es decir, no una edad muy pequeño, muy niño, que le falta la capacidad y la potencia de poder alcanzar la plenitud de la vida. Por ejemplo, un embrión o un feto está en el seno de la madre de unos meses de vida, que tal vez por alguna situación, o un niño, una enfermedad o un accidente haya muerto, va a resucitar con 33 años. Y un anciano, bueno, buena noticia para todos, llenos de arruga, vejez, dolor, tal y cual, también resucitamos a los 33 años, vamos para atrás en la juventud. Bueno, esto de la eterna juventud está no simplemente en un deseo, es una realidad, por la eternidad de Cristo. Entonces, yo siempre pensé que la plenitud de la edad era 67 años. Lo pensaste hasta hoy. Es justo la mitad, los 33 años de Cristo, y estaremos en el cielo en plenitud. Y si alguien, no sé, tuvo una guerra o un accidente y le falta una pierna, bueno, tranquilo, resucitas ahí enterito, con todos tus miembros, todo, incluso con cabellera, de un modo perfecto, aunque haya miembros que, no sé, con boca, pero no vamos a comer, con oído, pero el oído no va a ser sensible, audible, sino espiritual, interior. Incluso en el cuerpo humano con genitales ya no va a haber procreación. Pero bueno, se resucita de un modo pleno, íntegro. ¿Por qué? Porque así hemos sido creados y responde a esa integridad de la persona humana. Entonces, de ese modo es que vamos a resucitar y para siempre en la eternidad. Entonces, toda nuestra vida y todos nuestros males y pesares y demás tiene una esperanza que es la eternidad de Jesucristo. Por eso este tiempo pascual es el que le da sentido a toda nuestra vida. Tanto es así que dura 50 días más que la Cuaresma, que son 40, 50 días, por la fuerte alegría, en espera que Dios nos dé su Espíritu Santo en Pentecostés, que es lo que necesitamos para vivir según Jesucristo. No solamente que Él haya resucitado y nosotros vayamos a resucitar también a su misma edad, jóvenes y para siempre y demás en el cielo, sino que ese Espíritu Santo venga a nuestra vida para conformarnos a Jesucristo mismo, y por eso necesitamos vivir según Él, al modo divino, que es el modo del Cristo resucitado. Eso es lo que nos está trayendo esta resurrección de Cristo, ¿no? Bueno, la verdad que es un tema muy interesante de la resurrección, porque el tema de la muerte es un tema en sí mismo también que produce inquietudes y búsquedas, provoca sobre todo búsquedas, respuestas. De todo lo que hemos dicho, gracias a Santo Tomás, son cosas que nos ayudan a crecer en la fe y en la esperanza de que después de la muerte existe una vida eterna. Todos hemos perdido algún ser querido, padre, madre, abuelo, hermano, amigos, y bueno, y creer en esto, en la resurrección, es lo que nos da también la esperanza, porque si no tuviésemos esta esperanza, creo que sería nos inundaría la tristeza, porque la pérdida de un ser querido y su ausencia provoca
justamente eso, pero con la esperanza de que Cristo nos mostró qué es lo que va a ocurrir después. Hay un testimonio de Cristo en donde en concreto nos dice, miren, hay pasión, todos tenemos pasión, cada uno la suya. ¿Hay muerte? Sí, todos morimos, pero tranquilos, que después de todo esto viene la resurrección. Y es muy cierto lo que dices en cuanto vamos a volver a estar con el Padre. Es muy hermoso cuando Cristo, ya resucitado, quiere volver al Padre. Le dice a Magdalena, en el momento que todavía no subo a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y al Padre de ustedes. Él quiere volver al Padre. Vamos a volver al Padre como hermanos y como hijos de Dios. Por lo tanto, si he tenido la muerte de alguien muy cercano, y si realmente lo amas, alegría y vida eterna, porque Él, si está con Dios y yo quiero estar con Dios y vamos a estar con Dios, vamos a estar juntos. Por lo tanto, cuando estemos con Dios en el cielo eternamente, contemplándolo, y nuestra inteligencia de nuestro ser va a ser elevado para contemplarlo por la lumen gloria y por la luz de la gloria, ahí vamos a tener una felicidad plena, absoluta, sin una sola gota de tristeza, nada de tristeza, es sola plenitud y felicidad en todo mi cuerpo, en todo mi ser, en toda mi inteligencia, en toda mi voluntad, porque estoy unido al Creador, al Padre. Es como un niño perdido mucho tiempo, de repente, que nos pasó a varios, ¿no?, que se han perdido, bueno, encuentran a sus padres, qué alegría, pero eso para eternamente, para siempre en todo el cuerpo. Pero no solamente es así, en Dios, en esa felicidad perfecta, voy a poder tener como una felicidad añadida, la felicidad de poder ver junto a Él y estar junto a aquellos que han sido mis hermanos, mis padres, mis hijos, mi familia, mis amigos, a todos aquellos que también están en el cielo. Entonces voy a ver, mira, fulanito fue primo mío, está en el cielo, qué alegría. Y mira, y aquí está con quien me santifiqué porque fue mi esposa. Fueron mis hijos o son mis hijos, pero ahí ya seremos todos hermanos, ¿no? Y todos a la misma edad, vas a tener la misma edad que tu papá, que tus abuelos y que tus hijos, y todos hermanos en Cristo, viéndolo Dios y la alegría de verlo. Y es cierto también que podrás descubrir algunos que no estén, porque no quisieron estar en el cielo, no lo buscaron a Dios, porque no vivían la fe, o eran ateos, o su vida fue de una corrupción moral, no quisieran estar en el cielo, y uno lo sabrá, pero no te va a causar tristeza, sino sabrás que, bueno, Dios hizo justicia, porque ellos no quisieron estar en el cielo. Pero la alegría nuestra es, vas a estar con todos aquellos que han pasado por esta vida, y si realmente los amas, espera que llegarás. Y una vez que uno muera, no es que va a pasar una eternidad hasta verlo, porque ya no hay tiempo. Es como cuando uno va a dormir a la noche, si duerme bien esa noche o esa siesta, pum, se levanta a las horas como si hubiera pasado un poco tiempo. No es que has estado ahí 8 horas o 5 horas, todo como despierto, sino es como un dormir y despertar. Bueno, porque ese es el instante de la eternidad. Vamos a morir y despertar hacia la eternidad. Lo último, un cementerio significa lugar de habitación donde van a despertar, vamos a despertar hacia la eternidad con todos aquellos justos y la alegría de aquellos santos que están en la eternidad. Nos vamos a alegrar a nuestros familiares que estén viéndolo a Dios, despertar hacia la eternidad por la gracia de la resurrección de Jesucristo, unidos en Cristo, contemplando el rostro de Dios eternamente. Por eso, ahora que es el Domingo de la Divina Misericordia, y pedirle a María también, la primera como madre, la que nos, abogada nuestra, la que nos conduce y nos ayuda y nos sostiene para la eternidad. Bueno, en Cristo tenemos esa gran esperanza de la resurrección eterna. Hacia allá vamos, tenemos vida eterna ahora, pero lo vamos a tener en plenitud, y ahí tiene sentido toda esta vida, porque va a ser para siempre. Bueno, Padre, muchas gracias. Bueno, estamos terminando el programa. Saludamos a todos. Hermoso tema el de hoy. El sábado que viene nos va a visitar Ernesto Alonso. Así que... Qué bueno, saludos Ernesto. ¿Cómo no? Bueno, también nos va a deslumbrar con una presentación que acaba de hacer ayer en la Universidad FASTA en Mar del Plata. Así que bueno, nos va a visitar el sábado que viene, así que lo esperamos con mucha ansiedad. Bueno, lo saludamos, ahora lo dejamos con el tango querido, y bueno, nos veremos el sábado que viene.
Un cariño a todos. Muchas gracias, Juanjo. Un buen día para todos.